Muy buen día, estimados compañeros y tutor del curso de Antropología Cultural. A continuación estaré sustentando con vosotros esta fase 2 denominada Cultura e Intercambio Cultural. Mi nombre es Juan Pablo Molina Jiménez. Presento mi documento de identidad. Soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Cabe destacar de que esta presentación ha sido desarrollada a partir de la lectura previa del capítulo 2 del texto Antropología Cultural de Grau Gil. Bien, empecemos hablando sobre lo que es cultura. Realmente el concepto de cultura es muy amplio, pero nosotros podemos decir que es todo un cúmulo de conocimientos, creencias, comportamientos y tradiciones. También son normas, también son hábitos que han sido adquiridos y transmitidos y que caracterizan un determinado grupo de personas. De acuerdo al texto, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la cultura? Estos son que la cultura se aprende, la cultura es simbólica, la cultura se comparte, la cultura está relacionada con la naturaleza, la cultura lo abarca todo, la cultura es integral y que la cultura puede ser adaptativa o, no, o puede ser inadaptativa. Ya veremos a qué se refiere cada uno de estos aspectos. El primero, cuando se refiere a que la cultura se aprende, es que se da gracias a un proceso de adquisición de conocimiento. Y esta se puede transmitir de generación en generación al tiempo en que se adquieren dichos hábitos y costumbres y tradiciones que la caracterizan. La cultura también es simbólica. Esto se hace con el fin de que una cultura pueda ser transmitida a través del tiempo. Entonces lo que hacen es que desarrollan diversos símbolos que le dan significados a las cosas o a los eventos que han vivido o experimentado estos individuos que conforman estos grupos o estas diferentes culturas. La cultura también se puede compartir. Es decir, la cultura comprende atributos que se comparten no solo entre miembros del mismo grupo, sino que también con la sociedad. El hecho de que un determinado grupo comparta una cultura específica, eso no la aísla de la sociedad. Por el contrario, esta también se puede atraer entre los miembros de otra parte de la sociedad y hacer de que ésta pueda beneficiar el común y la convivencia de los distintos grupos. La cultura y la naturaleza. Bueno, gracias a la naturaleza es que los individuos experimentan distintas percepciones que construyen basados a su interacción con esta y por esto pueden definir sus propios hábitos y costumbres y la manera en la que ellos van a desarrollar su identidad cultural. Hay personas que gracias a la naturaleza establecen también sus creencias, como los que creen en el aire, en el agua, el aire, el fuego. Y bueno, todo esto surge a partir de su interacción con la naturaleza. También la cultura se dice que lo abarca todo y es por el hecho de que esto está estrechamente arraigado a la vida de las personas. Es decir, si no hay vida, pues es imposible que se dé una cultura, ya que gracias al pensamiento y la manera de actuar y comportarse es que estas culturas pues prevalecen de forma distintas y diferenciadas de un grupo u otro. La cultura también está integrada y esto hace parte de que lo abarque todo. Y es que es un sistema integrado que comprende no solo costumbres y creencias, sino también juicios y valores. Y una manera de pensar que la diferencia de otras culturas. La cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Entonces, una cultura puede utilizar herramientas, hábitos y patrones de comportamiento para adaptarse a las distintas presiones de su entorno. Esto hace de que la persona se adapte, como su nombre. Pero hay algunas veces de que cuando se atraen algunos atributos que pueden perjudicar no solo el entorno, sino la existencia de la identidad cultural, entonces se habla de una cultura inadaptativa. Bueno, existen ciertos mecanismos de cambio cultural. Entre los principales, de acuerdo al texto, están la difusión, que es como su nombre lo indica, se trata de difundir cierta información entre culturas, es decir, se realiza un préstamo de rasgos culturales que son propios de cada una de las culturas. Está también la culturación, que es un proceso de adaptación de una cultura en la que se incorporan atributos de otra cultura. Y está la inversión independiente, que es en el que los individuos desarrollan atributos y cualidades
y culturales de manera independiente. Eh, También se nos preguntaba de cuáles eran los procesos que siguen a un contacto interétnico, y estos son el cambio religioso, en el que se reemplazan las creencias, las costumbres y tradiciones y religiosas de una cultura. Y también está el imperialismo cultural, el cual pues básicamente imperan sobre la cultura, y esto se da por factores económicos y políticos, y aquí es donde nosotros empezamos a ver de cómo esto empieza a poner en crisis la existencia cultural de las personas. Gracias a esto se nos planteó la siguiente pregunta, y era cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la fomentación de las creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de globalización. Entonces, dado que los proyectos de desarrollo generan cambios, estos, estos distintos proyectos también hacen que se impongan nuevas actividades en las culturas y procedan a hacer un cambio, generen un cambio en la cultura local de un determinado grupo de personas. También la promoción de las creencias religiosas generan cambios culturales. Esto nos damos cuenta de que la religión es realmente un impulsor muy influente sobre la creencia de las personas. Y es que si nosotros vemos ciertas culturas manejan, ya tienen unas creencias establecidas, entonces por imponer estas diferencias, estas distintas creencias religiosas, pues se desafían las creencias que ya tenían ya previamente establecidas, lo cual también de alguna forma u otra pone en riesgo la identidad cultural de las personas. Entonces, un ejemplo que nosotros podemos poner sobre la imposición de estos se trata de los proyectos de desarrollo megaindustriales que amenazan la extinción cultural de las personas. Aquí nosotros podemos hablar en el caso de los indígenas, de cuántas veces en el caso en Colombia, por imponer estos proyectos basados en la minería y en la explotación de tierras, se ha llevado al desplazamiento forzoso de ciertos indígenas de sus tierras. Y esto de alguna manera ha afectado su supervivencia cultural, y es donde impera esa parte que se mencionaba anteriormente, ese imperialismo cultural simplemente por un factor económico o político. Entonces se están generando cambios culturales que están afectando en este caso a los indígenas, y están vulnerando y aumentando la amenaza en la extinción de su identidad cultural. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Esperemos de que esta presentación haya cumplido con los requisitos exigidos en la guía de actividades. Muchas gracias por su atención prestada.